¿Qué hay, gente de YouTube y de Spotify? Espero que se encuentre muy bien. El día de hoy tocaremos un tema sumamente interesante y es la cuestión del poder. Digo interesante, pero también habría que agregar ambiguo y confuso, ya que siempre que pensamos en el poder, hacemos referencia a sus cualidades negativas, como lo son la opresión, la represión, el autoritarismo, los abusos, cierta imposición y, digamos, las estructuras jerárquicas. Sabemos que el poder rodea todo el cuerpo social. Sin embargo, aquí nos enfocaremos más en la cuestión de la microfísica propuesta por Michel Foucault y trataremos de articular el concepto del poder con el del discurso, el saber, la diferencia y nuestra relación con la verdad. Me encuentro en compañía de el maestro Juan Carlos Muñoz Bojalil, quien es licenciado de psicología por la UNAM y tiene su maestría de psicoanálisis eh, que realizó en el CIEP, el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos en la Ciudad de México. Ha participado en distintos foros y ha escrito en diversas revistas sobre psicoanálisis y también se dedica a la práctica clínica y a la docencia. Entonces, pues te doy la bienvenida y muchísimas gracias por participar en este proyecto. Me hacía mucha ilusión que pudiéramos compartir un espacio para platicar sobre estas cuestiones. Y no sé si te gustaría agregar algo más a esta presentación o si te gustaría que comenzáramos de lleno con el tema. Principalmente agradecerte, Javier, que tengas la deferencia conmigo para poder hablar un poquito de estas cosas. Y pues muchas gracias por tu atención y qué amable por abrirme este espacio. Muchas gracias. Nada, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues si te parece, comenzamos con el tema. Claro que sí. Bueno, pues lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿por dónde crees que podemos empezar al hablar del poder, ¿no? Porque es un término tan amplio, Sí, con tantas cuestiones y que se articula con tantos conceptos, ¿no? sí, sí. Que por dónde arrancar, ¿no? Fíjate que, bueno, primero que nada, pues sí, esta cuestión que quiero plantear con ustedes, contigo y con el público que pueda estar viéndonos y escuchándonos, es desde la microfísica del poder de Michel Foucault, pero más desde lo que podría ser evidente mi lectura o mi interpretación de lo que Foucault escribe. Entonces, es importante este señalamiento porque, pues, no dudo que habrá gente que diga que esto no es lo que dijo Foucault. No, eh, Foucault dijo otra cosa y cosas así, ¿no? Pero bueno, pues es justo eso, es donde interviene la diferencia, que creo que es consustancial con el ejercicio de poder. Por eso cada uno tendrá una lectura de lo que considera que pudo haber dicho Foucault, Lacan, Freud, quien fuese, ¿no? Ujú. Entonces, desde ahí partiría, ¿no? Que es desde esta diferencia que es mi lectura completamente subjetiva, pero que al tratar de hacerla discurso es ponerle en escena para precisamente problematizar mi postura subjetiva de lo que es el ejercicio de poder. Entonces, dicho esto, creo que es como una pequeña introducción. Otra es, así como bien señalas, perdón, y es completamente cierto, esta ambigüedad de la palabra
de lo que es el poder. Y cuando tú lo señalas, pues no pudo no ocurrírseme la relación que tiene, por ejemplo, en la estructura también de querer decir qué significa con el saber, con el ser, que son palabras así durísimas. Son durísimas en el sentido porque son muy amplias, pueden ser para algunas personas complejas, pero también nos dan apertura como para tener precisamente una lectura de lo que esta significa. Entonces, quisiera darle lugar al poder, ya emparentándolas un poquito con saber, con hacer, y entonces hay como este juego no es un juego necesariamente de palabras, parece un juego de palabras, pero es más bien una relación entre hacer saber y saber hacer. Entonces también puede hacerse esta misma relación entre el poder hacer y hacer poder. Creo que desde ahí eh, creo que ayuda para posicionar cuál considero que es la posibilidad de acceder a este poder y no solo como esta parte negativa que tú mencionabas, que es la recriminación, la subordinación, la represión, todas estas cosas, sino también poder hacer. Pero también está la otra, que es hacer poder. Creo que ahí es donde creo que puede irse diferenciando este ejercicio. A diferencia del ejercicio de saber, eh, el ejercicio de poder es un actuar, es algo que se hace. No es a veces, pocas veces creo que es como Foucault lo hace, problematizado como un ejercicio también de saber, porque el mismo ejercicio de saber puede también tener características, rasgos de ejercicio de poder. Entonces, ¿cómo no el ejercicio de saber mismo también puede ser eh, utilizado para reprimir, por ejemplo, ¿no? Teniendo eh, una postura de disque sapiencia o simplemente por autoritarismo, ¿no? Entonces, porque lo dice así la ley o por como esta frase que creo que ya no se utilizará tanto de los padres, quizá los padres de los, creo que le llaman ahora baby boomers, ¿no? De los que nacimos un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, los baby Nuestros boomers. padres eran un poco así, ¿no? Porque soy tu padre. Entonces es como súper interesante. No era un diálogo, sino una impostura. Y cómo es que desde ahí creo que puede dilucidarse N cantidad de cosas para con esto de lo que es el ejercicio de poder. No sé si sirve esta pequeña introducción, Javier. Yo creo que sí. Yo a lo mejor sumaría a esto, ¿no? Que lejos de entender el poder como una cualidad negativa, ¿no? Como bien decía, eh, digamos, represiva, autoritaria, sobre todo esta palabra, ¿no? Represiva, pues más que represiva, el poder produce, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es una de las innovaciones más importantes que hace Foucault al pensar el poder. Así El es. hecho de que produce, Claro. no es inhibitorio, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que produce? Produce saber. De Sí, hecho, pues la arqueología del saber gira en torno a todo esto, ¿no? Mostrar de qué manera las estrategias de poder, porque él pide que lo pensemos más como una estrategia y no como en términos jurídicos, la estrategia de poder es capaz de, pues, tomar ciertos enunciados que están dispersos sobre un tema en particular, que son dispersos, que son heterogéneos, son distintos entre sí, incluso son contradictorios, ¿no?
sí, Pero cómo el poder es capaz de juntarlos y crear con ellos un discurso particular, como por claro. ejemplo viene a ser la locura, ¿no? ¿Cuántas cosas no se han dicho de la locura que se contradicen unas a otras, pero todas conforman, digamos, un discurso sobre la locura que tiene también fines represivos, ¿no? Que Sí, justifica también fines represivos. sí, sí, sí. Sí, tal cual. Y creo que ahí tocas un punto súper importante y que es creo que poco señalado, pero es muy relevante, que son estas positividades que señala Foucault. Ujú. No tengo una buena memoria como para decir, en tal página, tal texto de tal edición. No, o sea, soy pésimo para ese tipo de memoria, pero sé que Foucault trabajó estas cuestiones de las positividades, como estos hechos precisamente, como este ejercicio de poder, como bien lo señalas, no desde la cuestión meramente jurídica, que también es evidentemente un ejercicio de poder, y también el ejercicio de, jurídico sí está no solo para sancionar, sino para dirimir precisamente a quién corresponde qué culpa, eh, qué castigo, qué pena, ¿no? Pues por Ujú. supuesto, entonces es un trabajo completamente ahí donde el ejercicio de la ley está para señalar diferencias, correspondencias, responsabilidades, ¿no? Y entonces para con, no para con nosotros, sino para con esto que es los discursos, porque estamos implicados evidentemente en este caldo de cultivo que es la cultura, donde pues convergen todas estas positividades que creo que en tanto hechos a veces es difícil como especializarse en la identificación de tal cosa corresponde a tal otra, creo que es ahí donde Lacan hace un parteaguas magnífico al nombrar positividades en diferencia de esta cuestión positivista, que es como, es ahí donde creo que también Foucault es para mí genial, como es que hace una distinción clarísima de estas positividades con respecto a una cuestión positivista de que debe de haber necesariamente un antecedente para un consecuente, cuando creo que es más bien eh, una, una especie de rizoma, como lo trabajó Deleuze, precisamente en un texto, bueno, muchísimos textos, pero sobre todo en esto lo que es repetición y diferencia, que es un texto que compartieron Guattari, Deleuze y Foucault, que es muy, muy lindo, interesante, y que creo que ahí también da como pie para poder trabajar este tipo de cosas. Y bueno, no sé, ahora que me escucho, no sé si estoy siendo claro porque ya me metí en Honduras y no sé si esto va siendo claro, Javier. Yo creo que sí. Creo Gracias. que algo que se podría destacar es que el poder está ubicado, pues decíamos en un inicio, ¿no? Hay que establecer la relación entre los discursos, el saber y el poder. Entonces, pues creo que en un primer momento estamos localizando el poder en la forma en la que se utiliza el lenguaje, ¿no? Que así es definido el discurso desde la lingüística, la forma en la que se utiliza el Sí, lenguaje, pero que para Foucault esta forma de utilizar el lenguaje pues no es linda ni inocente, ¿no? Sino que también trae esta cuestión de establecer un poder. así es. Y me hace recordar como cuando Lacan hablaba de esta, bueno, que es un principio en realidad más freudiano, ¿no? Que cuando Lacan hablaba de la ley del superyo. Dice, bueno, la ley del superyo está en el lenguaje y digamos es el único lugar en donde se justifica, pero pues en realidad es totalmente arbitraria, ¿no? Y lo bueno y lo malo pues siempre están en, como en función de quién lo dice y desde dónde lo dice, que también Exacto. es un principio muy nichano, ¿no? O sea, lo que yo digo que está bien, pues está acomodado a mis propias tablas de la verdad, a mis propias tablas morales, y entonces, pues a partir de ahí, a partir de ese punto es que empiezo a juzgar
las actitudes o los comportamientos de los demás, ¿no? La Sí, moral. sí, claro. Sí, sí, cómo no ah, traer a la memoria la genealogía de la moral, eh, el origen, en este caso, de la tragedia, vinculado con el lenguaje, entonces hay como un mare magnum, como este caldo de cultivo que hablábamos hace rato, y entonces puede sí ser enormemente confuso, decir, a ver, pero ¿de qué están hablando, no? Y entonces todo puede ser como muy caótico, pero pues ese caldo de cultivo creo que es interesante, pues porque de algún modo ese también como el origen de, de lo que estamos hablando, y creo que puedo entonces señalar con esto del lenguaje que el lenguaje, gracias al señalamiento que hace Lacan, evidentemente lo que también trabaja Foucault, los lingüistas, todo esto, ¿no? Evidentemente arqueólogos, antropólogos, etnólogos que trabajan el lenguaje, pues creo que de algún modo todos estamos de acuerdo que en el origen del lenguaje, pues en principio no puede no ser mítico, porque pues que tengamos así una fecha cronológica donde digamos a partir de este momento surgió la palabra, eh, y entonces así uno puede decir, pero ¿cómo surgió la palabra? ¿No? ¿Cómo es Ujú. que pudo haberse dicho la palabra ser, por ejemplo, o mamá, o lo que fuese? Cuando más bien es la articulación con la conciencia, con el ejercicio de la diferencia, con el saberse, como un dar cuenta de sí, que en esto está la conciencia, eh, la funcionalidad de esto, las consecuencias, todo eso, pues evidentemente no es como un punto inicial donde antes no había nada, y entonces a partir de ese momento como crucial o mágico se genera todo. Más bien, por eso creo que el punto mítico, que es un nudo, más que decir que mítico en tanto, eh, para diferenciarlo aquí de que lo mítico no necesariamente se reduce a un cuento de chinos o una mentira o un engaño. Muy al contrario, es esta explicación que quisieron dar los antiguos para dar cuenta del origen de las cosas. Entonces remitiría evidentemente um, a los diálogos de Platón para que dieran cuenta, sobre todo eh, en el banquete, cómo es que Fedro y todos estos textos que nos aporta Sócrates y Platón, ¿no? Eh, para dar cuenta de este origen del lenguaje. Entonces, ubicar un tiempo específico, eh, puntual, como lo quisiera la ciencia, pues yo no sé si afortunada o desafortunadamente no existe. Existe esta referencia mítica, lo cual creo que ayuda muchísimo para enriquecer la conciencia, el lenguaje, lo místico, lo esotérico. O sea, es así un universo enorme de referencias, y entonces es ese lo que considero como un caldo de cultivo y lo que podrá ser entonces a posteriori la cultura. Y cuando digo cultura es tomando uno de los diccionarios, es el diccionario de poética y retórica de Elena Beristain, donde señala que uno de los, digamos, sinónimos de lo que es cultura es el lenguaje. No al revés, pero sí de la cultura, el referente es el lenguaje. Entonces, ¿cómo no señalar que
¿cómo es que no se pueden equiparar? No, el lenguaje no necesariamente es una referencia cultural, sino que es esta diversidad y estos vínculos complejos entre unos y otros, y esta relación compleja también es como, de algún modo, si volvemos a ello, vuelven a nacer preguntas, inquietudes, problematizaciones, precisamente porque este caldo de cultivo da para ciencias, filosofías, religiones, ideologías, ¿no? Eh, Tantas maneras de querer representar y expresar, comprender el mundo, que ninguna es como suficiente como para dar cuenta lo que somos. Y entonces, retrotrayendo todo esto para con el poder, es que por eso el poder tampoco, como el saber, el hacer, el lenguaje mismo, no tienen una explicación única. Creo que es ahí donde Lacan da una vuelta de revés interesante a la estructura del lenguaje con esto del significante, ¿no? Entonces, como para empezar, evidentemente ahorita es así, pues evidentemente como lo señalabas antes, es como una charla de café, una charla de pasillo de alguna escuela, algo así. Sí, creo que es así. Y otra vez, como ojalá pueda ser digerible para seguir como trabajando esto. ¿Cómo ves? Sí, me parece muy bien. Y también creo que quería agregar esta cuestión de que una innovación que a mí me parece también muy importante de la concepción Foucaultiana del poder es que apunta, como ya había dicho en la introducción del capítulo, ¿no? Siempre pensamos el poder como en términos macro, así, digamos, un policía que ejerce un abuso de autoridad, o un político que es poderoso porque tiene Sí, dinero o porque tiene sus coches, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero en realidad, pues nosotros nos estamos enfocando en una cuestión microfísica del poder. Y así esto es. significa que buscamos el poder en las cosas, digamos, pues chiquitas, o que nosotros normalizamos y naturalizamos y que vamos por ahí pensando así, wow, qué padre, ¿no? O sea, Claro. así vamos explicándonos la realidad y nosotros lo vemos de una forma tan natural y tan Sí, normalizada, ¿no? Que no nos damos cuenta que eso está sostenido por un poder que lo configuró, así es. que lo configura como un dispositivo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que pues cuando yo era niño, no sé si a ti te pasaba igual, ¿no? Pero cuando yo era niño, pues siempre te decían esto de, tú tienes que jugar fútbol. ¿Cómo? Entonces, pues, tú tienes que jugar fútbol, por ejemplo, o tienes que Mm. interesarte en los deportes, o Ah, tienes que ser claro. agresivo, o Sí, tienes que ser más inquisidor. Y entonces, yo siempre, a mí siempre me causó mucho ruido porque me parece que siempre te lo planteas como una cuestión de, espérate, pero ¿por qué me dicen esto? ¿Por qué tengo que ser esto? Que ahora podríamos decir que eso que se dice o ese sentido que se nos da y que se pretende que lo sigamos, pues es en realidad un dispositivo de poder, así que es. podría muy bien haber sido cualquier otro. O sea, podría muy bien haberme dicho, Javier, ve y recoge insectos, o no sé, cualquier Claro, cosa. claro. Sí, es como muy, muy explícito. Y cómo no querer encontrar, por ejemplo, que el poder, pues en principio es un verbo, ¿no? Una de sus Claro. acciones. Y con esto del niño también me hiciste recordar cuando yo también era niño y pues sí, lo clásico en este país, jugar fútbol, ¿no? Y entonces, eh, según yo, le pego a la pelota, el chico que estaba en la portería se estira para alcanzar el balón, no lo alcanza y entonces pues, lo rebasa la pelota y entonces yo digo, ah, pues es un gol. Pero evidentemente como no había porterías, nos teníamos que imaginar, ¿no? ¿Dónde estaba el poste? ¿No? El Ya. transversal.
Entonces, los demás chicos, los del equipo contrario, dijeron, no, 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 ese no fue gol. Entonces, con esa determinación y que mis compañeros, los de mi equipo, no, como que dudaron o no estaban seguros, o cómo calcular que pudo haber entrado la pelota en esa portería imaginaria. Y entonces, la fuerza del chico que yo creo que también intimidaba, o no sé, es mi imaginario, ¿no? También, eh, a los demás era un ejercicio de poder, ¿no? Claro. No dijeron nada, asumieron que no era gol, y entonces para mí fue muy frustrante porque dije, ¿cómo así otro metió un gol enormemente parecido y lo validaron? En cambio, cuando yo lo meto, no, ese no fue gol, ¿no? Entonces, es ¿cómo es que ahora, a mis 61 años, lo recuerdo como uno de mis recuerdos de infancia, de ese Ujú. tamaño, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que también, pues ahora para mí el fútbol es, evidentemente es un espectáculo, pero deja de tener el atractivo que a lo mejor hubiera tenido si yo hubiera metido ese gol. Que estoy casi seguro hubiera sido más como apasionado con el fútbol. Y Sí. entonces, ¿cómo determinan actos así tan simples con ese ejercicio de poder, elecciones, toma de decisiones, posturas ante el mundo, ante el deporte, ante N cantidad de cosas? Un detallito tan despreciable, porque también pude haber dicho, no, 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 yo tengo que meter gol y debo de a, a, insistir en ser un deportista. No, habemos Ujú. algunos que no nos hace ningún sentido el deporte, sí el ejercicio, sí el moverse y estar activo, pero no tanto como una pasión para vivir, ¿no? No por Claro. nada estamos hablando de estas cosas ahora. Creo que eso es clarísimo, ¿no? Claro, claro. Igual lo pienso, por ejemplo, cuando te dicen, cuando eres adolescente, ¿no? Y te dicen, eh, es que no sabes ligar, es que no sabes hacer bien las cosas, es que no sabes hacer esto. Yo siempre, cuando pasaban cosas parecidas, pues siempre decía, pero entonces, a ver, alguien que me diga entonces, ¿qué es? Sí, ¿No? O sea, sí, ok, me dices lo que no debo hacer y bla, bla, pero siempre está además como en contraposición con otra cosa, ¿no? O sea, no debe ser según lo que yo digo, ¿no? O tú lo estás haciendo mal según lo que dicen las reglas, o según lo que dice cierto dispositivo de poder que debería ser. así Entonces, es. a mí siempre me ha llamado la atención cómo, pues, todos los discursos se hacen pasar como los verdaderos, ¿no? O gran parte de ellos se hacen pasar como los verdaderos, ¿no? Y en realidad, pues, son dispositivos Así es. distintos Sí, y que siempre son cuestionables, porque dices, pues, ¿cuál es el bueno? O siempre. sea, ¿cuál es la forma correcta de ligar, por ejemplo? O sea, o cuál es la forma correcta de hacer tal cosa, o sea, siempre se nos Así es. escabulle, ¿no? Sí, sí. Y entonces tocas también otra cosa súper interesante, donde interviene la ley, la moral, evidentemente el lenguaje, porque es una, una, una balanza que dirime muchas veces, ¿sabes? Muchas veces eh, la dirección de un país, de una relación de pareja, de una escuela, un discurso. Cómo el hablar sobre qué es o qué no es algo, qué está bien o qué está mal. Entonces, por eso creo que la ley ahora, desde el lado de la religión, como desde el lado de la ciencia, pues no puede no ser cuestionada, en este caso, por ejemplo, por el psicoanálisis, ¿no? Hasta donde la ley evidentemente yerra, o sea, se equivoca. Justo donde señala, no puede no ser violenta en su aplicación.
Entonces, ser como amable en la ciencia suena como precisamente endeble, eh, hipócrita. Y entonces, por eso creo que también el, esta cuestión que nos ofrece la moral, pues dice, esto está bien porque yo lo digo, o porque así es la costumbre, o porque el código tal así lo señala. Pero actuar en correspondencia con eso que se dice como un deber ser y llevarlo a cabo de una manera escrupulosa, puntual, siempre me parece. Es que decir la palabra siempre es muy fuerte. Siempre es fuerte. Eh, este, lo escrupuloso siempre tendrá, creo, un resto imposible de limpiar, de curar, de ser impecable. Es ahí donde creo que otra vez esta lectura que hace el psicoanálisis, que siempre habrá una falta, siempre habrá un resquicio donde no pueda uh, saturarse, completar eso que uno quiere poseer, pues creo que esa es una de las riquezas que tenemos como seres humanos y donde entonces, ¿cómo no? Por ejemplo, es una de las cosas que estoy trabajando, ¿cómo no ser uno de los antecedentes de la mentira, del engaño, de la hipocresía, todas estas negatividades que operan también como un ejercicio de poder? Y entonces, saber cuál es la verdad, así con mayúscula, pues evidentemente que siempre está en ciernes, siempre está como por ser dicha, pero lo cierto es que si se puede decir algo, es que se puede decir a medias y a través. Perdón que para los que no les guste Lacan, eh, la verdad se dice a medias, ¿no? Si es que se puede decir. O la mejor manera es decir que miento cuando digo la verdad, porque pues no se puede alcanzar a decir todo. Entonces, creo que es muy interesante con esto del ejercicio de poder. Por ejemplo, algo que me trae esa a colación con esto, eh, cuando una vez, en, empezando mi trabajo en ese entonces como psicólogo, en una institución de gobierno que estaba dedicada a la atención a la violencia intrafamiliar, una mujer llega traída del estado de Guanajuato y dice, a mí me traen, um, yo no quería venir, pero me traen porque, pues, ni modo, mis familiares así dicen que debo de venir. Y digo, pero si usted no quería venir, ¿por qué entonces accedió? Pues no tengo opción. Y entonces le pregunto, bueno, ¿qué le pasa? Era una mujer extremadamente delgada, con una facies de tristeza, abandono, con recursos precarios, cosas así, ¿no? Y entonces dice, yo no sé por qué me traen aquí, porque yo tengo una muy buena relación con mi marido. Dice, ah, sí, ¿y por qué tiene una muy buena relación con su marido? Y él dice que le decía a ella la siguiente frase que a mí también nunca se me va a olvidar, espero. Y es la siguiente. Dice, ¿te das cuenta que cuando yo te golpeo no te quiebro los huesos? Porque si yo te los quebrase, eso significaría que no te quiero. Y como soy muy cuidadoso para no quebrarte los huesos, porque utilizaba un tubo, ¿no? Un tubo de acero, eh, la golpeaba con ese tubo y tenía el enorme cuidado
de no quebrarle los huesos. Simplemente Qué le dejaba detalle. unos moretones. Y entonces decía, ¿te das cuenta? No te he quebrado ningún hueso. Entonces, te quiero mucho. Mm, Y entonces esto es como con estas ejercicio de poder, utilizando la palabra y el engaño y la torcedura del lenguaje y la postura del otro, todas estas como em, posturas, posiciones subjetivas en lugar de la ley, todo esto, ¿cómo es que puede de algún modo transmitirse algo como un deber ser? Y entonces, cuando es un abuso, entonces creo que es ahí donde me parece interesante lo complicado que es hasta dónde se puede ejercer un poder, porque no puede no ejercerse un poder para hacer algo. Como bien señalabas al principio, el poder es poder hacer. ujú, Y entonces, que este poder hacer pueda tener además un ejercicio de saber para construir una dirección que funcione para todos, creo que eso no existe. Algo que ujú. funcione para todos es imposible, ¿no? Yo creo que es uno de los ideales de la democracia, pero que se quedará siempre como un ideal. No creo que la democracia jamás pueda satisfacer a todos. Está como en las estructuras mismas de la democracia. Leyendo un poco a los griegos, con esta época de Pericles, que es como su época también de oro, por lo menos um, de manera como una ciudad, como un estado, políticamente, también es el mismo momento de su época de decadencia. Entonces es como súper interesante cómo no dar cuenta de el querer poder tener, así querer poder tener todas estas posibilidades, pues siempre está como en riesgo y entonces siempre el querer tener el equilibrio de todas estas potencias, potencia, ¿no? Como poder, potencia evidentemente viene de poder. Entonces, creo que es ahí donde lo hace todo pantanoso, difícil, pero también enormemente atractivo. Que no sé, ¿cómo ves? Si podemos Sí, avanzar un poco de lo que estamos trabajando. sí, creo que es muy interesante, por ejemplo, el vínculo que haces, ¿no? Entre la ciencia y el lenguaje y cómo el poder funciona ahí, ¿no? Porque solemos pensar a la ciencia siempre como en términos objetivos, ¿no? Como desligado de cualquier motivación, que solo le Sí, interesa construir saber y que solo le interesa la verdad, ¿no? Y, y pues en realidad, pues sobre todo lo vemos como en las ciencias blandas, ¿no? Dice Foucault, como la criminología, ¿no? O la psicología, o todas estas IAs, ¿no? Eh, la situación de que, bueno, él ya decía, en 1950 y en 1955 se va cuestionando el papel ideológico que llevan también las ciencias, ¿no? Y cómo la ciencia que se plantea como esto, que no tiene ninguna intención, que solo le interesa producir saber y conocer la verdad, ¿no? Cómo también dentro de eso hay un ejercicio de poder. claro. Yo recomendaría incluso a la audiencia, si está interesada, hay un texto de Tomás Lacour que habla como de las concepciones que se han tenido de la sexualidad durante la historia de la humanidad hasta Freud, ¿no? Ah, qué Y interesante. es buenísimo el texto, ¿no? Porque te Es más, plantea te pido cómo, la referencia porque esto suena muy interesante. sí, es buenísimo, ahí te lo voy a pasar. Habla como del modelo del sexo único, ¿no? Y de cómo Aristóteles, Galeno y pues en el Renacimiento también se pensaba el sexo, por ejemplo, las diferencias entre los sexos pues no existían como tal, ¿no? O sea, la mujer era simplemente la inversión del hombre. O sea, los Así órganos es. femeninos eran una inversión del hombre, ¿no? Entonces, y ese fue, nos guste o no, el conocimiento científico de una época, ¿no? Lo que se decía científicamente o bajo el nombre ciencia en una época, ¿no?
así es. Entonces, hoy también vemos aparecer otras cosas así, ¿no? Sobre todo creo que el feminismo ha permitido mostrar también esta ideología machista, ¿no? Y Claro, cómo se ha normalizado. Bourdieu hace como un estudio de esto dentro de la sociología, ¿no? Eh, Él dice, no, pues aparentemente las diferencias sexuales, ¿no? Donde la mujer aparece como pasiva, como inferior, como débil, como perteneciente a lo privado, pues se normaliza, es la doxa natural, así ha sido siempre, ¿no? Pero si empezamos a meternos un poco más, empezamos a ver que hay ciertos mecanismos de poder que hacen que esto arbitrario se imponga, ¿no? Eh, sí, sí, y en ese sí, sentido, pues preguntarte, ¿no? ¿Qué hacer entonces con la diferencia? exacto. Entonces, eh, hacer, hacer del poder un ejercicio de saber, eh, creo que siempre va a ser como, me lo puedo representar como una energía potencial. O sea, sí es posible, claro que es posible hacer algo eh, con ese ejercicio de poder para, con el saber, tan es así que el lenguaje es esta vía donde podemos como recrearnos en estas posibilidades. Y lo podría decir de la siguiente manera, que eh, las diferencias siempre van a ser un poco, no ni siquiera un poco, sino a veces incómodas o muy incómodas. Ah, cuando creo que en México decimos un poco fuerte, es que decimos que más bien estuvo durísimo. Entonces, Sí, como que suavizamos. para evitar esa deformación que nos produce la cultura en esta forma de decir, de hablar esto, que es con respecto a un ejercicio de poder, y entonces damos cuenta que estas diferencias nos van a consistir como cultura y a veces también como sujetos. Entonces, eh, ¿cómo es que las diferencias, si bien son incómodas, también son enriquecedoras? Entonces, Ujú. no quiero tampoco llegar a este lugar común de que todo es dialéctico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entonces todo se reduciría a una cuestión meramente hegeliana, ¿no? No quiero tampoco, así como, eh, porque no soy filósofo, a decir, ah, sí, Hegel dijo tal cual, ¿no? O desde los griegos, ¿no? Tampoco. Pero sí como la herencia que nos dejan como cultura, de que siempre hemos querido explicarnos todo a partir de ciertas premisas. Tanto la filosofía como la religión como la ciencia nos han querido explicar todo a partir de sus posturas. Entonces, creo que es una de las riquezas del psicoanálisis, enorme, que es el ejercicio de la diferencia, de la subjetividad. Y entonces también es un micropoder el que puede ejercer un sujeto al enunciar su palabra. Pero eh, se dice fácil, sin embargo, el poder sostener la palabra creo que es de las cosas más difíciles. El, el valor de desdecirse, como el valor de no desdecirse, es impresionante, ¿no? Es ahí Sí, donde creo que la dialéctica no alcanza, porque también el silencio, ¿cómo se explicaría dialécticamente? Es un ejercicio de poder, es un ejercicio de saber. ¿En qué momento? Entonces, creo que el ejercicio de la falta, que es enormemente poderoso, con este no hacer, por ejemplo, de los budistas, creo que se me hace así impresionante, cómo es que se hacen cosas, justo con este no hacer, con el esperar, por ejemplo, con el escuchar.
Y entonces creo que se van como dirimiendo estas diferencias y claro que hay que poner mucha atención, hay que entregarse a ello, hay que ser un apasionado para con mm, estos detalles, porque si no, pues esos detalles que tienen que ver con esta microfísica, no solo del poder, sino también del saber, eh, creo que son esos momentos cruciales para no solo para un sujeto, sino que puede ser hasta para una sociedad, porque pues no habría entonces un Einstein, un Freud, un Lacan, un Aristóteles, ¿no? De cómo es que pudieron emerger y entonces hacer parteaguas en la cultura, ¿no? Ujú. Pero bueno, no sé si también me quedo, ¿sabes? Siempre como con la incertidumbre de precisamente alcanzar a señalar eso que me importa, que siempre se como que se escapa de la particularidad, de lo singular respecto a este ejercicio de poder en estas diferencias. Es ahí lo difícil, pero también lo rico, creo, de este tipo de discursos. No sé Sí. si también, evidentemente, necesito de tu referencia, necesito de la referencia del otro, y otra vez se hace lugar el discurso de la diferencia. Entonces, Claro. una de las posibilidades de acotar al ejercicio de poder para que produzca es dar lugar a la diferencia. Creo que eso es fundamental. Sí, 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 sí. Igual creo que precisamente por eso, digamos, en el podcast siempre estoy repitiendo esta cuestión, ¿no? De acá no se trata de que vengamos a hablar de la verdad, ¿no? Y de, a ver, esto es lo verdadero y ustedes créanselo, ¿no? Como a veces se nos ha tachado a los psicoanalistas, ¿no? Como con esta aura Sí, dogmática, porque entendemos que toda voluntad, como decía Nietzsche, ¿no? Toda voluntad de verdad esconde detrás una voluntad de poder, que es lo que le decía a Platón y a Aristóteles y a los griegos, ¿no? Ya dejen de decir que les interesa la verdad y esto del alma y todo esto, pues cuando en realidad lo que les interesa es el poder. sí, Y pues creo que también, digamos, me gustaría cerrar a lo mejor con esta idea de que ahí es donde entra también el papel precisamente del amor, ¿no? Que mm, sabemos que el psicoanálisis siempre le está haciendo énfasis a esta cuestión del amor, no desde un principio humanista, ¿no? Lindo y agradable y color rosa, ¿no? Sino de qué manera puedo lidiar yo con la diferencia, ¿no? Que amar, pues siempre lo tomamos como integrar al otro en mí, ¿no? Y que se adecue a lo que yo quiero que sea, ¿no? Y la cultura misma nos dice, ¿no? Tienes que buscar a alguien, a menos en la cuestión pareja, ¿no? Tienes que buscar a alguien que sea para ti. Entonces sí, dices, pero ¿y eso qué es, no? O sea, ¿de verdad existe alguien que es para ti, no? O sea, como un objeto que tú incorporas, ¿no? O sí, más bien el sí, amor sí, se trata, a menos en la cuestión pareja, ¿no? Pero lo extiendo también a lo demás. O el amor se trata también de hacer un contacto con la diferencia, con el otro que es alteridad y que tiene una forma a lo mejor distinta de ver las cosas, ¿no? Y que no significa que entonces el otro tenga la verdad tampoco, ¿no? Sino así que es. pues por ahí lo dice Freud, me parece que en la interpretación de los sueños, no, ahorita no recuerdo muy bien la referencia, pero dice, en la mierda nos identificamos. O sea, en el sentido de que Exacto. en la pérdida, en este no saber la verdad, en este no poder tomarla, más que a través de dispositivos que pretenden tenerla, ¿no? Así es. Eh, pues nos podemos encontrar. Sí, sí, exactamente, sí. Y entonces, ¿cómo no también, por ejemplo, si le rascamos al verbo tener, pues, ¿cómo se tiene a una mujer? ¿Realmente se puede tener a una mujer? ¿O una mujer tiene a un hombre sexualmente? Pues más bien,
Por eso creo que también es otra de las posibilidades de poder explicitar esta fórmula de Lacan enorme, que es no hay relación sexual. Creo que el decir no hay relación sexual no solo es una explicación o una interpretación, es N lecturas, otra vez la Sí. diferencia, de lo que es esto, de lo que es la relación sexual. Um, y tampoco es que, porque lo digo yo y entonces, otra vez, ese es un ejercicio de poder, porque lo digo yo es clarísimo, ¿no? Y como por eso me encanta también cuando Lacan dice, yo la verdad hablo. Ujú. Una coma después, no toda porque no puede ser dicha y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la misma palabra se contrapone con esto que la niega para dar cuenta de la verdad, de que la verdad yo hablo, pues por supuesto que está diciendo una mentira? Ujú. Entonces es como no toda, es esta riqueza enorme que nos ofrece el psicoanálisis, no todo, no todo el amor, así como cuando se dice, no todo el amor ni todo el dinero, pues, como, pues por supuesto, ¿no? Porque ¿a quién le estamos dando todo el amor? ¿A nuestro imaginario? ¿A el poder? ¿Cómo darle el poder también al otro? ¿De qué manera se puede otorgar el poder? Y entonces por eso es tan, me parece, complicado diagnosticar, por ejemplo, que alguien abusado sexualmente, por ejemplo, es algo así súper espinoso, lo sé, que es como una víctima del otro y entonces decir, sí, el víctima es el malo y la, como victimario y quien fue víctima es como la buena, cuando no tiene que ver si es bueno o malo, sino creo que eso complica muchísimo la discusión acerca de esto. No que no haya sido un acto perverso, abusivo, por supuesto que sí, pero ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Hasta dónde? Creo que es ahí donde falta un trabajo enorme por hacer y creo que señalar como bueno o malo mmm, no lo dignifica, creo que más Ujú. bien lo desvirtúa, pero es mi postura y estoy como Claro. para sostenerla, pero bueno, cada, cada quien. Entonces, con esto, solo para terminar con un poco con esto del amor, eh, desde el amor es ciego, el amor enloquece, el amor es un engaño, el amor no existe, ¿no? Todas estas como vertientes que para mí serían lecturas, son todas posibilidades y no se niega una a la otra. Por eso la dialéctica también ahí está limitada. Entonces creo que es como esta potencialidad de la diferencia que se me hace una riqueza otra vez, ¿no? Creo que es ahí donde, por supuesto que nos vuela la cabeza la diferencia, por Ujú. supuesto. Y tampoco es para que no haya ley, al contrario, no puede no haber ley, pero creo que sí tiene que haber discurso con la ley. Ujú. ¿Cómo entonces hacernos corresponsables con la ley, pero también con el otro, con la diferencia, con el dar cuenta, con la corresponsabilidad? Entonces, ¿cómo no tener un poco una idea de esto, lo que es la paideia? Que es les- no sé si les puedo decir, es un librito que, bueno, más bien se los muestro, es este. Ajá. Eh, Paideia, los ideales de la cultura griega, de Werner, perdón, con W, Werner Jaeger.
Entonces es de del Fondo de Cultura Económica, y es precisamente con esto de la paideia que creo que como teniendo desde el siglo cuarto, quinto antes de Cristo, esto es tan apremiante, ¿no? Ujú. Entonces, mm, estos que nos decimos Homo sapiens sapiens, se me hace verdaderamente, porque tenemos una super técnica que cuando creo que también el discurso de la ciencia se ha vuelto, ¿cómo puedo decirlo? Como comida chatarra, y lo que Ujú. realmente impera es el imperativo, un ejercicio de poder de la tecnología. Creo que el discurso de la ciencia está en una crisis, para mí, muy, muy importante, porque se ha olvidado de la filosofía, porque no es pragmática, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde hay una cantidad de trabajo enorme por hacer, creo que todavía. No sé, eso Sí. me interesa. Pues creo que sí es muy interesante todo y, pues no sé, me gustaría como ir concluyendo por acá, ¿no? Igual pues siempre nos pasa, ¿no? Que nos hacemos, planteamos como un límite de tiempo, ¿no? Y siempre se nos va de volada, ¿no? Este no fue la excepción, ¿no? Y pues creo que es muy interesante lo que planteas de la diferencia y qué hacer con las cuestiones de cómo pensar la ciencia, ¿no? Y cómo pensar la ley también en relación, pues no nada más con ciertas cuestiones de regulación, ¿no? Sino también de vinculación con el otro, ¿no? Que casi no se habla como en la cuestión jurídica. ¿Cuál es la relación que hay con el otro bajo esta ley? Y que, pues sí, no estamos, como dices, proponiendo que no exista la ley, ¿no? Y que hay que derrocar la ley porque, pues, también tiene su necesidad, Claro, sino simplemente entender que la ley es algo que está abierto y que siempre debe estar puesto como a revisión y que siempre debe estar como puesto a incorporar la diferencia y a, pues no sé, también establecer este lazo con el otro, ¿no? así es. A no ser indiferentes con lo que al otro le pasa, ¿no? Solo porque un discurso te dice que está bien, ¿no? Sí, pues en eso Pues, estamos. pues yo te agradezco muchísimo que nuevamente que hayas aceptado la invitación. Creo que fue un episodio muy interesante. Creo que a la gente le va a interesar y a mí me pareció muy enriquecedor, ¿no? Escucharte y ver en lo que estás trabajando. Y pues bueno, no sé si quieras agregar No, algo o alguna cuestión. solamente agradecerte, y bueno, pues por supuesto que habrá gente que no le guste, ¿no? Lo que hablo, o que no se entienda, por supuesto. Eso ha cursado por gran parte de mi vida. Entonces, pues no está fuera de lo que ya sé, pero pues también se vale, por supuesto, ¿no? Haciendo eco de esto, de las diferencias, por supuesto, ¿no? Que venga también quien esté en contra. Ujú, Creo que lo que sí es despreciable es negar la existencia del otro, o querer ujú, desaparecerlo, ujú. o desear su muerte, o no querer saber del otro. Creo que es de las cosas más brutales. Entonces, pues bueno, ojalá haga eco y discurso, y pues en el momento que sea posible, pues volvernos a encontrar. Me dará muchísimo gusto, Javier. Claro que Un sí. gusto para... y también una cosa más es felicidades, es como creo que un trabajo súper interesante y ya me están tocando. Entonces, muchísimas gracias y hasta entonces. Gracias. Gracias. Chao. Pues gracias, nos vemos, que estés muy bien. Perdón, es que me están tocando. Bye. Ok, nos vemos. Bien, pues a mí me gustaría terminar el episodio agradeciendo también
a cada uno de ustedes que nos deja sus comentarios, que han apoyado mucho este programa, ¿no? Y a quienes hayan visto este video, pues agradecerles nuevamente. Eh, Tal como dice el maestro Juan Carlos Muñoz Bojalil, pues, pues somos diferentes, pueden opinar cosas totalmente distintas y eso me parece que enriquece las cosas y pues por favor siéntate libre de comentarnos qué te pareció el episodio, qué piensas del tema que estamos manejando, de qué te gustaría que hablara en siguientes entregas y pues cualquier cosa que quieras dejarnos en la caja de comentarios, siempre pues ya sabes, ¿no? Con el debido respeto y pues también con esta no negación del otro, ¿no? Del papel que tiene el otro de la alteridad. Y pues nos despedimos por aquí y nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo. Gracias.